Buenos días, esto es Construcciones 3, 2021 y continuando con nuestra temática, hoy abordamos construcción de la envolvente. La racionalización del proceso constructivo en la construcción de las envolventes. El componente constructivo, definido o conocido genéricamente como envolvente, está referido a un conjunto de elementos que se interrelacionan para cumplir una determinada función. Ese es el concepto de componente, como elemento o parte de nuestro sistema constructivo arquitectónico. En el caso del componente envolvente, entonces su función característica es sostenerse a sí mismo, cumplir con las aislaciones necesarias, hídricas, térmicas, acústicas, ignífugas, cumplir con la función de cerramiento o delimitar espacios y en este aspecto se incluye la protección climática, con la función de iluminación, asoleamiento, ventilación, accesibilidad, visuales, seguridad, es cortina, es filtro, es amortiguador, etc. Está formado por, en este caso, según su ubicación en el sistema arquitectónico, lo reconocemos como envolvente superior, exterior, lógicamente, genéricamente denominadas cubiertas, envolvente lateral, exterior, interior y envolvente interior, interior, como entrepisos y pisos. Según el modo constructivo pueden ser vía húmeda y vía seca. Según su conformación podemos reconocer células tridimensionales, placas de diferentes tamaños, placas premoldeadas de hormigón, entramados de madera, de metal, combinados y otros. Un poco lo que estuvimos analizando cuando desarrollamos construcción de la estructura. En el proceso de diseño de este componente, la envolvente, iniciamos genéricamente con el diagnóstico climático y para eso nos preguntamos el qué, es decir, estrategias de diseño, el qué debo hacer, el qué se pudo lograr con qué, con determinados recursos de diseño que contamos para desarrollar estas envolventes. ¿Cómo lo hago? Y el empleo de determinados materiales, es decir, la respuesta al con qué. Hay una búsqueda acerca de que los recursos que tenemos en el medio o que disponemos en nuestro medio y debemos relacionar las características y las propiedades de estos materiales para dar respuesta a ¿qué? A las solicitaciones propias que hacen al aspecto constructivo, al confort ambiental, a la economía, a la disponibilidad en el medio de esos recursos. Y entonces decimos que para un clima de determinadas características que incluye una ubicación geográfica, una determinada latitud y altitud, una radiación solar, la temperatura, es decir, la manifestación de esa cantidad de energía que percibimos, la humedad relativa, las precipitaciones, el movimiento del aire, la estación crítica. Entonces, con todos esos elementos vamos a diseñar nuestras envolventes. ¿Qué características presentan hoy en día estas envolventes acondicionantes? La envolvente se separa de la estructura
La envolvente se resuelve en múltiples capas de diversos materiales según los problemas a considerar y aparecen lo que se denominan envolventes multicapas, envolventes complejas. Los edificios están resueltos con una multiplicidad de materiales. Las dimensiones de estos materiales varían de acuerdo a las características propias, a los proveedores, a los lugares de provisión, etc. El acondicionamiento es natural o artificial. Hay una combinación de materiales para lograr estos resultados esperados. Y en esa combinación de materiales tiene que ver la combinación de propiedades de cada uno de esos materiales, los cuales la selección pasa por considerar esas propiedades. Esas propiedades nos dan aptitudes de estos materiales para la resolución o para la propuesta, considerando todos los requerimientos planteados anteriormente. Y debemos considerar también las relaciones entre sus partes. Estas relaciones son complejas, son diferentes materiales, diferentes conformaciones, diferentes dimensiones. Entonces obtenemos un comportamiento heterogéneo y aparecen las juntas, es decir, los vínculos o las relaciones entre cada una de esas partes. Diseñar entonces estas envolventes multicapas o envolventes complejas implica, por un lado, atender a lo que denominamos paneles. Los paneles que en general pueden ser metálicos y pueden ser no metálicos. Esto es una clasificación que se plantea en algunos de los documentos especialistas en el tema. En este caso, la revista Tectónica en el tema envolventes. Entonces, en los metálicos tenemos aquellos de una sola capa o unicapa que se conforman por una sola chapa o plancha metálica, conformando lo que se denomina una fachada transventilada, es decir, que detrás de esa plancha o chapa metálica hay circulación de aire. Y es una solución que no contempla la inercia, sino que contempla la barrera o la aislación y la radiación o reirradiación que produce esta chapa en contacto con el sol. Y ahí podemos tener paneles pequeños con el plegado de los bordes o con el grecado de la superficie como características o como amplitud, digamos, de posibilidades. Los otros paneles metálicos, el multicapa, está formado por dos chapas que están unidas entre sí por diversos materiales. Esos materiales pueden ser los diferentes aislantes. Entonces, mejoramos la acústica y aumentamos la capacidad del panel, ya sea de recibir energía y acumularlo mediante el fenómeno de inercia o de aumentar el bloqueo. Aquellas membranas, digamos, o capas pueden ser inertes, que no aíslan térmicamente esta fachada transventilada, o pueden ser aislantes, que sí incorporan la barrera o aislación, el retardo tan grande que se convierte en una tan grande en el tiempo que prácticamente decimos que son un aislante con buenas características. Resuelven este cerramiento completo y, como les mencionaba antes, tenemos que diseñar las juntas, es decir, cómo evitamos
esa pérdida de energía o cómo evitamos esa transmisión de energía en los puentes térmicos, diseñando la junta, de manera de obstaculizar esos pasos de energía. Los no metálicos están formados por materiales de lo que se denomina la nueva generación. Son fachadas transventiladas. Esta nueva generación de materiales no tienen problemas de oxidación, como pueden ser algunas combinaciones de acero o algunas combinaciones de elementos de fibra o de polímeros. Tienen dimensiones menores que los metálicos. Entonces, en este conjunto de posibilidades de materiales vamos a encontrar la madera, la fibra de celulosa, los materiales plásticos, como les decía recién, o algunas otras combinaciones. Las juntas, entonces, que haya que atender en este tipo de paneles son las que se denominan impermeables y las permeables. Las impermeables son estancas al viento, al agua, y es la junta para paneles multicapa que tienen aislación. Como les decía antes, tienen que ser diseñadas estas juntas. Pueden ser cerradas o pueden ser abiertas. Cerrada cuando tenemos un doble sellado y la cámara que se genera entre ambos espacios no evacúa, es decir, es estanca. Y la impermeable o junta abierta es el sellado interior y la cámara evacúan o tienen una posibilidad de salida. Permeable, esa junta está abierta al viento y al agua. Es la junta que se produce en estas fachadas transventiladas, es decir, cuando colocamos un elemento de cierre con una subestructura de soporte y entre cada uno de esos elementos circula el aire libremente y en caso de lluvia permite la penetración del agua. Entonces la junta queda constituida por el solo hecho de superponer estos materiales. Por lo tanto, se dice que no hay que diseñar la junta. La junta surge como consecuencia del empleo de este tipo de propuesta de diseño. La transmisión de los esfuerzos se realiza a través del panel más la junta, y para eso existe un elemento especial para resolver, que es el anclaje, es decir, el vínculo entre estos elementos. Bien, aquí vemos algunos de estos ejemplos en el gráfico de la izquierda. Tenemos una conformación con elementos de prácticamente una sola capa, es decir, una plancha de acero, una chapa de acero que puede tener diferentes conformaciones o plegados para rigidizar la misma en su plano, un bastidor a modo de elementos verticales y horizontales que van armando costillas para rigidizar esta chapa y para sujetar la misma. Y los elementos horizontales que también rigidizan esta estructura y que cuando este panel se confiere como portante, esos elementos son el soporte de un entrepiso, por ejemplo, de un entramado de entrepiso. O el ejemplo de la derecha, donde ahí vemos una fachada transventilada con sus diferentes conformaciones. La estructura, los elementos horizontales y verticales más oscuros, perfilería, que están armando el soporte o la subestructura
que se va a vincular con la estructura principal del edificio y que permite la sujeción de las distintas capas que van a ir conformando esta envolvente. Hacia el interior, las aislaciones, una plancha o una superficie de cierre. Hacia el exterior, lo mismo, aislaciones de otro tipo, las costillas o elementos que van a ir soportando la subestructura para colocación de las placas conjunta entre cada una de ellas. ¿Qué implica diseñar envolventes complejas? Implica reflexionar acerca de varios aspectos: la inserción de la obra en un determinado sitio y su relación con el entorno, la selección de los materiales que debemos realizar y que están en relación con la disponibilidad de recursos que tenemos en nuestro medio. Reflexionar acerca de los diferentes modos que tenemos de abordar esta problemática, que es diseñar envolventes complejas, y reflexionar acerca del quehacer arquitectónico en relación a nuestra problemática ambiental. Este componente envolvente en su diseño implica atender a una propuesta que sea factible en todos sus elementos componentes. Y así deberíamos abordar el diseño de esta envolvente superior horizontal exterior, la cubierta de techo, la envolvente superior horizontal pero interior, lo que conocemos como entrepisos, su terminación hacia el interior, los pisos, la envolvente lateral, genéricamente la vertical, que opaca o transparente, fija, móvil, que cumpla con todos los requerimientos que mencionamos anteriormente, todos los controles del aire, de la luz, de extraños, etc., del asoleamiento, en sus diferentes conformaciones o propuestas, es decir, realizada a través de macizos, de elementos premoldeados, con elementos alivianados, con elementos entramados o retículas, ya sean espaciales o no, placas de varios materiales y dimensiones, y con eso, atendiendo a todas estas propuestas, ¿qué criterios vamos a desarrollar para racionalizar el diseño de este componente? Los mismos criterios, con algunas particularidades, pero los mismos criterios que venimos manejando para el componente estructura. Simplificamos las medidas, es decir, no va a haber un sinnúmero de medidas de placas, sino que vamos a adoptar aquellas medidas que necesitemos de acuerdo a ¿qué? A las características que tiene el material que nos va a aportar una dimensión, y los requerimientos espaciales y funcionales nos van a aportar otra serie de medidas. De la compatibilización de ambas va a surgir lo que denominamos la coordinación modular. Vamos a establecer un módulo y vamos a adoptar ese módulo. Vamos a utilizar esos módulos en la envolvente. Vamos a unificar los elementos, es decir, vamos a tratar de que el panel ciego sea uno solo que se va a ir repitiendo para ir conformando las distintas dimensiones que requerimos de acuerdo a la función. El panel con abertura, el panel de techo, el panel vidriado, el panel con abertura pequeña para servicio, etc. Es decir, vamos a tipificar esas soluciones. Y esas soluciones, en esa tipificación, establecer el panel tipo para ingreso, el panel tipo con la abertura para baño, el panel tipo opaco, etc., tienen que tener en cuenta la orientación, el material y la expresión deseada.
No vamos a tener el mismo material hacia el norte o el mismo panel, el mismo tipo de panel hacia el norte que hacia el sur. Porque perfectamente podemos tener una imagen semejante o diferente, pero las aislaciones y la conformación puede ser totalmente distinta, porque los requerimientos climáticos son diferentes. Y ahí entonces vamos a tener que tener en cuenta cómo es el comportamiento de cada uno de estas soluciones que hemos tipificado de acuerdo a la orientación, al material y a la expresión frente al clima. Pero también tenemos que tener en cuenta estos paneles tipo, cómo se relacionan con la estructura, cuál es el vínculo, el elemento que los va a estar relacionando con esa estructura de soporte del edificio. Entonces tenemos que coordinarlo con los módulos estructurales. Las medidas que nosotros adoptemos van a estar coordinadas con estas medidas que adoptamos para la estructura. Aquí tenemos alguna conformación de esta panelería con una serie de perfiles metálicos. Esto es lo que llamábamos, cuando veíamos el componente estructura, entramados metálicos. En este caso, perfiles metálicos para conformar el elemento superior, en este caso un entrepiso, el elemento inferior, un piso. Entre medio de este entramado, de estos perfiles metálicos, colocamos aislaciones. Sobre esas aislaciones colocamos, en este caso, un multilaminado fenólico, que sería la estructura de soporte del piso. Lo que en la vía húmeda nosotros denominamos contrapiso es este multilaminado fenólico. Y sobre este multilaminado fenólico tenemos un piso de pequeñas piezas de madera llamado parquet o gres. En la envolvente vertical, una conformación similar. Como la función no es exactamente la misma que la de un piso o un entrepiso o un panel superior, ahí van a aparecer en ese entramado metálico hacia el exterior, van a aparecer una serie de materiales, un soporte, una placa de OSB que va a estar sujetando, digamos, o soportando una membrana, en este caso geotextil. Va a haber una cámara de aire y va a haber un acabado hacia el exterior, que pueden ser placas de cemento hidrofugado, placas plásticas de granito, de una chapa, etc. Diferentes materiales que resistan en la función en la cual están asignados. Y hacia el interior, entre medio de este entramado metálico, van a aparecer la lana mineral o lana de roca, en este caso, que sería la aislación térmica, una pequeña cámara de aire y luego una plancha de cierre que Pladur es una marca que nos estaría indicando que esa placa pueden ser de yeso cartón o pueden ser de madera o pueden ser de otras conformaciones. Bien. Algunos ejemplos de diferentes tipos de conformación de placas. Estos ejemplos vienen para que podamos darnos cuenta o nos faciliten la comprensión de este problema, que es diseñar estas envolventes. No todos los paneles o todas las conformaciones deben ser iguales. Nosotros podemos tener conformaciones como en este caso la superior, donde vemos marcos, una especie de pórticos que sostienen
planchas de paneles en horizontal a modo de panel superior, paneles verticales que tienen distintas conformaciones, uno en horizontal, y aquí generamos una junta horizontal a modo de dintel que nos va a vincular con el panel superior de techo, una junta vertical entre estos otros paneles que están conteniendo una puerta, paneles de esquina o, como en el otro caso, elementos de conformación circular para resolver esquinas, no en ángulos vivos, sino con cierta forma, y luego paneles verticales. Aquí los colores nos están indicando los paneles tipo. El panel tipo ciego, un panel tipo triangular para resolver un techo inclinado, un medio frontis, digamos, paneles más pequeños, el panel de abertura, el panel de ventana, el panel de puerta, etc. Y aquí abajo, con otra conformación, aparece lo que podíamos denominar una estructura independiente lineal, columnas y vigas metálicas armando este armazón, una serie de correas en el techo para soportar los paneles superiores, y en este armazón colocamos la panelería exterior con sus distintos tipos. También aquí un panel triangular para resolver este techo inclinado, y los paneles verticales, el ciego, el con ventana, el con puerta, el con ventana pequeña, etc. En este caso, otra conformación, ejemplos de diferentes tipos de conformación de placas y su relación con los elementos de soporte. Aquí vemos la incorporación de escaleras o de otros elementos que vamos a ir incluyendo en nuestro problema de diseño. Este modo de graficar a través de una volumetría en 3 dimensiones, donde vemos las distintas capas, nos permite ver la conformación de estas envolventes multicapas y nos permite entender o suponer un proceso constructivo. Nos permite suponer un proceso constructivo que va a ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro según los casos y la propuesta que tengamos de estructura. Otro ejemplo, en este caso grandes superficies. Aquí vemos una estructura de elementos lineales, una subestructura que está vinculada a esa estructura principal, a estos pórticos. Aparece una subestructura que tiene la misma modulación que la estructura principal, y esa subestructura está fijado diferentes elementos del envolvente. En este caso, una fachada, digamos una envolvente terminada con una serie de lamas horizontales de protección solar. Y lo mismo para la envolvente superior. En este caso, la conformación de las placas y de los elementos de protección de la envolvente es del tipo lineal, es decir, tiene una modulación o una partición de los planos en horizontal, con una sección importante en el sentido longitudinal. Decíamos que este sistema constructivo podían ser por vía húmeda o por vía seca la conformación de estas placas, y que podíamos conformar células tridimensionales, placas de diferentes tamaños y de diferentes materiales. Es lo que estábamos viendo. Entonces, aquí vamos a ver un muestreo de algunos ejemplos que ya hemos visto, y que en este caso estos módulos tridimensionales o estas envolventes tridimensionales tenían una relación muy estrecha con la estructura.
Es decir, en un solo proceso conformábamos la estructura de esta arquitectura y conformamos la envolvente de esta arquitectura. Otro ejemplo es estos envolventes conformadas por lo que llamamos sistemas industrializados en acero, que son los contenedores de transporte. En este caso, este ejemplo es una cafetería de una marca muy conocida que recicla estos contenedores para la conformación de estas envolventes que se le incorporan los aislantes o se solicita en esta conformación de estos contenedores que esté incorporado los aislantes para poder resolver espacialmente esta arquitectura. Otro tipo de envolvente, en este caso una residencia universitaria, donde vemos perfectamente la simplificación de medida y la coordinación modular que propone este envolvente. De hecho, su imagen y su conformación es una retícula de cuadrados que se repite y que dentro de esos cuadrados, cuando necesitamos que no haya transparencia, esos cuadrados se macizan para producir el ocultamiento o la protección que se considera necesaria. Otro tipo de racionalización, o otro ejemplo, mejor dicho, es en este caso con la utilización de estos módulos de aberturas que están referidas al ejemplo que veíamos recién, donde se unifican y una sola o un solo tipo de abertura que se repite donde es necesario a través de algunas combinaciones que se plantean desde el diseño, resuelven la totalidad de las aberturas. Aquí tienen algunos detalles de la conformación. Esto se realizó en hormigón, el hormigón se revistió con paneles de aluminio y luego se le asignan diferentes colores como para dar diferentes imágenes de acuerdo a los espacios que tenemos por detrás y actúa, digamos, como una identidad dentro de esa trama homogénea de envolvente. Bueno, los detalles o particularidades de las obras los pueden leer en estas consignas. Otro ejemplo del empleo de elementos racionalizados en un envolvente, en este caso totalmente vidriada, es en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires, y en este caso también verificamos la tipificación de soluciones que, de acuerdo a la orientación y al material y a la expresión que el diseño propone, tiene una respuesta diferente. En este caso se ve debajo aquí lo que es el entramado de esa envolvente, el entramado de soporte. Es decir, estos serían los elementos resistentes dentro de esa cubierta de techo que permiten ir incorporando capas sucesivas hacia el exterior que tienen transparencia, pero que tienen una capacidad aislante y que permiten conformar la cubierta de techo de este espacio, que es el espacio central de acceso al museo. Hacia otras orientaciones tenemos estas envolventes conformadas por estos elementos tridimensionales, perfilerías de acero. Esto es una galería perimetral donde esta perfilería permite sostener estos elementos translúcidos y transparentes en algunos casos para resolver esa envolvente. Bien, en otro sector, en la parte que da hacia otra orientación, tenemos
grandes prismas de piedra como revestimiento exterior. Estos prismas de piedra, que son otro tipo de envolvente, responden también a un requerimiento espacial interior y a un requerimiento climático hacia el exterior. Entonces, en este mismo edificio tenemos la presencia de estos materiales: hormigón armado, formando, digamos, los dos cuerpos principales que contienen al museo. Esa estructura revestida con estas placas de piedra caliza. Luego tenemos acero y cristal en el espacio central, que veíamos tanto en la envolvente superior como en la envolvente lateral. Y tenemos madera en lo que es los revestimientos interiores de los espacios del museo. Aquí algunos de los detalles, es decir, la conformación de la envolvente con el sistema de accionamiento y de protección que fue desarrollada por la empresa inglesa en colaboración con los proyectistas. Detalles constructivos de estas envolventes. En este caso vemos rayado lo que es la estructura principal del edificio en hormigón armado. Luego, en la parte ciega, el cerramiento principal lo manifiesta el mampuesto, ladrillos, y luego la protección hacia el interior son revestimientos de Durlock, cielos rasos de Durlock. Hacia el exterior, esta cubierta transitable, cubierta fría, ventilada, los elementos de soporte de esta cubierta translúcida con sus diferentes tramas. Hay una trama triangular que es la resistente, de la cual se cuelgan hacia el interior estas lamas para conformar estas protecciones de sol o estos tamices de luz, y hacia el exterior esta cubierta, que aquí se lo ve con como si estuviera de manera horizontal, tiene una pequeña pendiente que vincula con la cubierta vidriada, con el cerramiento vidriado el lateral, y por encima la disposición de los elementos translúcidos con una trama rectangular, es decir, que se va tomando al triángulo de base de soporte de esa cubierta. Aquí el gráfico de lo que implica el detalle constructivo con el cual se construyó parte de ese edificio. Si se fijan en este detalle, está perfectamente referido toda la coordinación modular, todas estas plaquitas de 1,3 en un sentido que recubren esta fachada o este lateral de envolvente. La otra trama, la de techo que veíamos recién, ahí está perfectamente determinado y referido al detalle B, la vista 2 que veíamos recién, el detalle A, etc. Este es este detalle, digamos, este corte constructivo con este nivel de detalle, es lo que tenemos que lograr como propuesta de diseño de nuestras envolventes. Aquí vemos otros detalles donde vemos la unión de estos tensores. Ustedes saben que la conformación de un envolvente de estas características, por más que esté resuelta con elementos que tengan un peso, digamos, bajo relativo, es decir, comparado con otros, el vidrio es un elemento relativamente bajo, el peso,
pero su superficie implica una exposición y una falta de resistencia ante el empuje lateral y en definitiva tiene problemas con el viento. Entonces, para resolver esa situación, lo que hacemos es dotarlo de una subestructura interior que va a permitir tener resistencia en el sentido opuesto o transversal a lo que sería el plano del vidrio. Esa es un elemento, esos son los tensores que vemos aquí, esta triangulación, esta perfilería o elementos de tubos de acero, en este caso acero inoxidable, son los que nos permiten ir conformando la estructura resistente de este plano vidriado que es la envolvente lateral de este espacio. Los tensores que a su vez están vinculados a la estructura principal del edificio para que el sistema, como llamamos, el sistema fachada de vidrio, digamos, sea estable. Otro ejemplo, en este caso, de cómo relacionamos la estructura con la envolvente, al igual que como veíamos recién en el Málaga, y cómo coordinamos los módulos de la envolvente con estos módulos estructurales. En este caso está realizado con hormigón y cristal y metal en las partes vidriadas. Si ustedes se fijan, estas son plantas que son curvas o son formas geométricas que salen de las formas clásicas, pero que perfectamente se pueden ir racionalizando o modulando para obtener la forma deseada con un criterio de racionalización importante. Otro ejemplo clásico que veíamos cuando hablamos de estructura es el Centro Cívico del Bicentenario. Si ustedes se fijan, se diseñó, en este caso, hacia la izquierda, acá vemos el diseño de cada uno de los sectores de esta envolvente. Hay una simplificación de medidas porque se selecciona una medida patrón, que podríamos decir son esos triangulitos menores que se van repitiendo, es decir, se coordinaron modularmente porque se repiten una determinada cantidad para establecer un módulo que aquí se denomina, fíjense, tablero EO, tablero EX, tablero EN, etc. Se utilizaron estos módulos entonces en este envolvente, por lo tanto se unificaron. Fíjense que si vemos el resultado, es decir, la fachada, en este caso norte, este, sur, hay algunos de estos módulos que están ocultos, es decir, están ciegos, y otros están a la vista. De esa manera, cuando uno percibe este envolvente, da la sensación de que no estuviera organizada, sino que fuera el resultado caprichoso de un diseño o una sucesión de formas, y está perfectamente coordinado y no son el resultado arbitrario, sino lo contrario. Surgen de un diseño pensado de un modo racionalizado. La Torre Akbar, es decir, Aguas de Barcelona, la Torre de Barcelona de Jean Nouvel. Aquí vamos a ver cómo el nombre de Torre Akbar es el acrónimo de AG es agua y Bar de Barcelona. Como característica es una estructura construida en hormigón. Son dos elipses, una interior y una exterior, construidas en hormigón,
que son la estructura resistente principal del edificio. Y luego una suma de capas como envolventes multicapa para dar respuesta a los distintos requerimientos. Tenemos diferentes plantas, hay 4 plantas de subsuelo o plantas, lo que aquí se denomina bajo la rasante, que sería bajo el nivel de suelo o nivel de acceso, y esas diferentes plantas están destinadas a la función de estacionamiento. Luego de allí surge estas 2 elipses que se van combinando y que conforman 34 planos, 34 plantas que van a ir teniendo diferentes conformación según los diferentes usos. Hay oficinas, hay plantas técnicas, hay cafeterías, hay plantas de salas polivalentes, etc. ¿Cuál es la característica de todo esto? El uso y el empleo de elementos totalmente racionalizados, la incorporación de envolventes inteligentes o de envolventes con cierta respuesta que permiten cambiar su conformación, es decir, que se accionan, se abren o se cierran en función de la luz, en función de los requerimientos climáticos. Tenemos en todos los niveles la composición de cielos rasos por los cuales pasan instalaciones. Tenemos pisos flotantes, es decir, pisos que se separan de su soporte para incorporar en su interior elementos también de instalaciones. Tenemos hacia las envolventes verticales exteriores lo que sería la estructura, hacia el exterior una serie de capas acondicionantes de protección, etcétera, ya sea que la envolvente sea totalmente ciega o que sea con aberturas. Ahí tenemos algunas de las imágenes que ustedes luego pueden ver en detalle. Aquí se muestran también, como en el caso del Malva o en los otros ejemplos que vimos, cómo tipificamos soluciones de acuerdo a la orientación, como les decía recién, de acuerdo al material, a la expresión, a la relación con la estructura, a la relación con los módulos estructurales. Podemos sintetizar entonces la conformación de las envolventes en la Torre Akbar como 3 pieles. Una primer piela, como decíamos, la de hormigón, una segunda piel de chapa y en algunos casos y vidrio. Aquí se ven lo que es hacia el interior un sistema que le denominan píxel, es decir, un entramado, un pixelado. Aquí vemos en la conformación del diámetro exterior de esta torre. Aquí vemos la perfilería y lo que llamamos la subestructura de soporte de estas lamas de vidrio, que son la última capa de expresión hacia el exterior. En este caso, lo que van a ver aquí es la conformación estructural, es decir, el proceso constructivo. Estos dos cilindros no son concéntricos, sino que están desplazados, tienen un perímetro, digamos, ovalado, no es exactamente un cilindro, y rematan o terminan en una cúpula de vidrio. Esto le da la conformación exterior de una especie de bala, semeja a una forma de una bala, y bueno, en este caso pueden leer el espesor del hormigón es 45 centímetros en la base y 25 en los pisos más altos o en la parte superior. Tienen una cantidad de aberturas y este hormigón va recubierto con placas de aluminio, que son las que colaboran en el color de este edificio, al igual que
con las lamas de vidrio. Al igual que con las lamas de vidrio. Bien, entonces, como encofrado, aquí pueden leer algunas de las características. El encofrado es el que llamamos encofrado deslizante y que aquí lo van a encontrar con el nombre de accionamiento trepante, es decir, se iba desplazando hacia arriba a medida que se va hormigonando o que se va materializando esta capa resistente y esta primer capa de la envolvente. Aquí en otras imágenes la conformación de lo que hablamos. En el interior la envolvente tiene un sistema de tabiques, un sistema de tabiquería, y aquí en estas imágenes vemos en detalle el envolvente exterior. Sobre la envolvente estructura y envolvente interior se colocan estas chapas metálicas de diferentes colores. Se fija la subestructura que va a sostener estas lamas o planchas o placas horizontales de vidrio que tienen un accionamiento mecánico y que está en relación con el asoleamiento y es la que va a terminar de dar las condiciones de confort al edificio. Por supuesto que este edificio fue uno de los primeros considerados climáticamente sustentable en relación a sus características de diseño y a su respuesta climática. Aquí vemos las distintas aberturas. Si se fijan, tenemos prácticamente dos tipos de abertura. La abertura más pequeña que se va a ir repitiendo de diferentes formas para conformar los distintos requerimientos. Y esta otra que tiene un plano distinto, dimensiones distintas y que lógicamente responden al interior, es decir, a los diferentes usos. Otro tipo de envolvente es compleja, también con empleo de elementos racionalizados, pero en este caso es vía húmeda. Algunos elementos se hacen con vía húmeda y otros con panelerías. ¿Cómo se conforma este envolvente? Tabiques de hormigón armado. Tabiques de hormigón armado son la parte resistente, al igual que como veíamos recién en la Torre Akbar. Nada más que en este caso estos tabiques se premoldean, vienen de una determinada medida, de acuerdo al diseño, contemplan el vínculo con una losa de hormigón, contemplan el vínculo con el piso y con una platea, es decir, con su fundación, y luego hacia el exterior colocamos la barrera cortavapor, film de polietileno, la aislación, en este caso un panel de lana de vidrio, es decir, no la lana de vidrio en film, sino que preconformado este panel y luego tiene propuesto este panel un revestimiento, es decir, un muro de piedra. Este muro de piedra no siempre se realiza in situ. Este muro de piedra se racionaliza elaborando un panel de estas características con pequeños elementos de piedra. Aquí vemos una unión entre esa panelería con la envolvente superior, el entramado metálico, las aislaciones y la chapa de terminación. Hacia el interior, parte o hacia otro sector de esto que era el aeropuerto en Ushuaia, tenemos una estructura de madera y tenemos una conformación de envolventes hacia el exterior por razones obviamente climáticas. La respuesta que es óptima en este caso es la chapa en sus distintas conformaciones. Algunas envolventes están planteadas con un revestimiento, las envolventes verticales, me refiero en este caso en el borde superior derecho,
con elementos de madera o algunos sintéticos elaborados con parte de madera o elementos de vidrio que se vinculan a través de la estructura metálica y en algún sector de madera, como dijimos, y hacia el interior es madera. Diferentes entramados. Aquí vemos esta estructura principal, columnas dobles que sostienen cabreadas de doble cordón, como veíamos en estructuras de madera, y sobre eso placas, entramados de madera. Pequeñas disposición de elementos con el cierre hacia el interior de madera, aislaciones y luego hacia el exterior la chapa, planchas de chapa plegada. Y algo que está presente en este caso y que también podríamos considerar en empezar a incorporar los paneles fotovoltaicos para aprovechar la captación de energía y el uso de la misma. Otros ejemplos de estas envolventes racionalizadas, la terminal portuaria o terminal de cruceros en el puerto de Barcelona, donde vemos esta serie de elementos que conforman el techo que podríamos decir también que es una cinta aleatoria. Sin embargo, está modulado. Es un módulo que se repite una cantidad de veces y el otro módulo que tiene el panel, el colector solar, que también se repite. Aquí lo vemos. Este es el módulo de la cubierta, el módulo de cierre y los otros módulos que se van repitiendo. Un único módulo, aquí lo ven. Hacia el interior, todo el revestimiento del cielo raso, placas de madera o listones de madera, en algunos casos con una cierta separación para mejorar acústicamente, es decir, acondicionando acústicamente el local. Y hacia el exterior, como veíamos recién, la chapa y los aislantes. Otro ejemplo que es muy similar en cuanto al uso de los materiales con otra respuesta. Aquí hay reticulados metálicos, hacia el exterior envolventes de metal, hacia el interior envolventes de madera y entre medio todas las aislación según hablemos de una cubierta o de una envolvente vertical con diferentes orientaciones. Detalles de este edificio, acá pueden ver, la funcionalidad, pueden ver la conformación de estas envolventes. En este otro ejemplo, la estructura, perfilerías, entramados, aislaciones en el interior, subestructura que se vincula con la estructura principal, terminaciones hacia el interior, terminaciones hacia el exterior. Esto es, no tiene la intención de hacer un barrido exhaustivo, sino de mostrar algunas posibilidades que les permitan a ustedes abrir el diseño a alguno de estos aspectos. Aquí tenemos lamas o tablas de madera que a modo de siding se van incorporando en el revestimiento exterior de este envolvente. Esta es la subestructura, ven, este entramado vertical es el soporte de estas lamas. Hacia el interior tenemos una estructura principal que es lo que podríamos denominar un steel deck, es decir, una chapa plegada con un colado y luego elementos de terminación del piso, el entrepiso y el piso con la misma conformación. Y la cubierta superior, un entramado metálico, correas metálicas y sobre eso los elementos de madera y de chapa al exterior con los aislantes al medio
conformando esta envolvente multicapa. Otro ejemplo es el auditorio temporal de Renzo Piano, donde vemos que la estructura y la envolvente está todo conformado en madera. Madera. Elementos, aquí vemos las piezas racionalizadas, es decir, la adopción de un determinado módulo. Aquí vemos distintos detalles constructivos de cómo se fueron elaborando esos elementos. En algunos casos son placas pequeñas de terminación hacia el exterior. En todo el edificio hay un entramado interior que va conformando la estructura, hay una aislación y hay elementos de cierre hacia el interior y hacia el exterior. En esta axonométrica pueden ver el detalle de lo que estamos hablando. Aquí tenemos el entramado que conforma la parte resistente estructural de este edificio en este caso. Está concebido como un volumen, como una estructura tridimensional de entramado de madera, que al exterior lo vemos de acuerdo a la orientación, lo vemos de diferentes formas. Algunas de las planchas, ven que o de los listones o placas que terminan el edificio son más pequeños o son más grandes, son de mayor espesor, como en este caso, o son de menor espesor según la orientación y según el uso interior que tiene el edificio. La incorporación del color, que también responde a un criterio de diseño que está coordinado modularmente y está totalmente diseñado y no es aleatorio, aunque su resultado parezca que es aleatorio. Si ustedes se fijan y tratan de verlo en detenimiento, hay una ley, digamos, de conformación de esa envolvente. Aquí vemos en el corte, en los cortes técnicos, el detalle de esa envolvente y ahí vemos este entramado que conforma el piso, los laterales y el techo. Esto es un concurso que hicimos en la cátedra hace mucho tiempo, pero que era un concurso que se desarrollaba en el litoral, donde el requerimiento era la conformación de viviendas para estudiantes, todas en madera. Entonces, en este ejemplo, ustedes van a poder ver el trabajo de estas envolventes. Cuando estamos ante la presencia de un elemento importante, como esta doble placas vinculada por estos tacos de madera, estamos en presencia de una columna. Entonces ahí vemos que la estructura de este edificio es una estructura independiente. Va a haber elementos de columna, elementos de viga. Este entramado que tenemos en el medio es la subestructura o es el entramado propio del panel, que yo conformo a pie de obra o en una planta fija, luego lo traigo, lo monto, es decir, lo vinculo con la estructura principal de columnas y le coloco las aislaciones y las terminaciones hacia el interior y hacia el exterior. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y nos damos cuenta primero, por lo que decía recién, la doble columna, o sea, los doble elementos de columna, un elemento más importante, un elemento que es este parante del panel, que es necesario, ¿por qué? Porque el panel lo traigo prearmado. Estas diagonales, que son necesarias para mantener la estabilidad de estos rectángulos, y la solera inferior y la solera superior, que es lo que le da cuerpo a este panel. Cuando tengo abertura aparece este travesaño o esta pequeño elemento, digamos a modo de dintel, que conforma
la estructura en ese punto. Aquí en el corte ustedes lo pueden ver en detalle y no nos vamos a detener, pero ustedes lo van a estudiar. Están todos los elementos diseñados y coordinados. El módulo que propongo en la estructura tiene que ver con el módulo que propongo en la envolvente. En la envolvente van a entrar un número entero de divisiones de techo, un número entero de divisiones de paneles, etcétera, etcétera. Aquí ven, todos los elementos están referenciados. Esto es la referencia, digamos, de especificación técnica necesaria para poder construir el sistema. Lo único que no es deseable es colocar todas estas especificaciones acá adentro porque entorpecen la lectura. Entonces esas hay que colocarlas aquí afuera, como está esta, nada más que un poquito más separada para que el dibujo se comprenda en su totalidad. Aquí teníamos una serie de fundaciones que eran pilotes sobre los cuales estos troncos de columna con el soporte de una planchuela, como vimos en el teórico de estructuras, sobreelevan y dan cabida a estas series de vigas principales que van a armar la estructura del piso. Detalles constructivos de esto que hemos estado hablando, uniones de columnas con paneles de entrepiso y algunos otros ejemplos muy rápidamente de otros tipos de envolvente que hemos visto en cierta forma cuando vimos estructura, como son los tensados, las telas, las placas, la madera en pequeñas dimensiones, es decir, envolventes para determinados usos, como pueden ser los semicubiertos para protección solar, como estos del Parque de los Deseos en Medellín o estas otras estructuras en arco, o estas grandes planchas o grandes planos de hormigón para conformar esta doble envolvente superior de una vivienda, o estos paradores, o esto que es una vivienda que tiene un proceso constructivo diferente. Es decir, primero se montó la estructura metálica, luego se comenzó cerrando con la envolvente superior, luego se cerraron las envolventes laterales y de esta manera lo que es un sistema tradicional se convierte en un tradicional racionalizado con la incorporación de elementos prefabricados como eran las placas. Ejemplos de algunos compañeros de ustedes realizando el estudio y análisis de estas envolventes y las propuestas. Las propuestas de esas envolventes, en este caso, a través de diferentes maquetas. Si vemos estas maquetas, que son de autoría de nuestra arquitecta adscripta, Romina, y su grupo de trabajo, cuando cursó nuestra materia hace algún tiempo, si vemos cada una de estas envolventes, nos damos cuenta que las orientaciones son diferentes. Y por ahí, cuando vemos esta que es casi toda ciega, a la izquierda inferior, y tenemos solo una ventanita, y estamos hablando de una envolvente en Córdoba que posiblemente sea la sur o la suroeste. Otras envolventes complejas, cribados, paneles resueltos totalmente con elementos prefabricados. Mírenlo en detalle y van a ver cuál es el módulo del panel. El módulo del panel. Todas estas obras tienen el nombre, pueden buscar alguna información un poco mayor. Esta otra, que es el Centro Deportivo en Barcelona, es la terminación, son paneles hechos con listones de madera. Esto que es chapa de color, es un edificio de departamentos, o esto que son módulos empleados, paneles móviles que se emplean. Estos paneles cubren 105 metros de luz, ¿no?
y es la última obra que se realizó en el estadio, en el Philippe Chatrier, en Roland Garros, para cubrir el estadio central de juego. Aquí tienen y hay algunos videos disponibles con el proceso constructivo. Si ustedes ven cada uno de esos paneles, tienen una estructura que está vinculada a la estructura principal del edificio y luego tiene las capas de aislación y las capas de terminación hacia el interior y hacia el exterior. Con estos diferentes ejemplos, ¿qué queremos decir? Que todos tienen el mismo problema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como diseñadores? Pensar en un material que tengamos disponible, armar una determinada conformación y lo podemos incorporar al edificio para ver cuál es la respuesta que queremos lograr. En este caso, filtros exteriores, al igual que el que veíamos recién prefabricado, nada más que estos son metálicos para una doble cubierta hacia el techo o hacia el lateral. Con la incorporación de lamas o no, aquí ven la conformación de estas envolventes, parasoles de aluminio y una tipo de envolvente compleja que no podemos dejar de mencionar es la envolvente verde o la fachada verde. La fachada verde, que puede tener distintas conformaciones, en este caso es uno de los sistemas más digamos factibles desde el punto de vista de su conformación, al ser paneles pequeños que se colocan montados sobre esta subestructura. Esos paneles son más fáciles de mantener y más fáciles de reponer que la totalidad de una fachada. Ustedes van a encontrar diferentes conformaciones para estas envolventes verdes. Todas tienen un problema básico que es el mantenimiento. Y deben necesariamente estar separadas del soporte y separadas de la envolvente que da al ambiente. ¿Por qué? Porque a veces falla la hermeticidad, falla el soporte que contiene estos vegetales y agravamos un problema de transmisión de agua o la presencia de humedad permanente, porque el vegetal evita que se evapore la totalidad de esa humedad. Estos otros ejemplos, otro tipo de envolvente, esto es hecho con hormigón reforzado con fibra de vidrio, lo que se conoce como GRC, también modulado, fíjense que están tipificadas, hay unas que están más perforadas que otras. Esto que son pequeñas, da la idea de que fueran pequeños listoncitos de piedra, son paneles que vienen premoldeados con esta conformación y que conforman este cribado que se coloca sobre la piel de vidrio de este edificio. O estos paneles que son hechos con acero corten. El ingreso de subte en Londres, estas fachadas de edificios de oficinas, en Canary Wharf también en Londres, con placas interiores de protección. Lo que vemos hacia el exterior es vidrio, pero tiene diferentes capas. O esta que son paneles de polímeros termoplásticos, lo que se llama etileno tetrafluoroetileno, LTFE, que habíamos visto cuando vimos estructuras, y que también conforman envolventes de diferentes características. Algunos de los sistemas de envolvente que nosotros encontramos en nuestro medio, como son estas placas que comercializa Hunter Douglas o cualquier otra empresa, y que nosotros deberemos colocar a la distancia suficiente para que la protección del sol, de acuerdo a la inclinación y la hora, sea efectiva.
o esta otra piel exterior, esta otra, es decir, infinidades de ejemplos que nos van a servir para darnos la posibilidad de diseñar esto muy similar a esa axonométrica que veíamos hace algunas diapositivas atrás, que está conformando la fachada del ISI. Estas otras placas en el shopping de Buenos Aires. Hacia el interior, los mismos problemas, más fáciles de resolver porque no estamos expuestos. Pero el problema acústico, entonces estas envolventes, de acuerdo al uso, tendrán que dar respuesta como requerimiento principal a la acústica o a la higiene o a la aislación, etc. Y por último, nos encontramos en los talleres y toda esta información está disponible en el repositorio digital de nuestra biblioteca y en cualquier otra información, siempre tratando de que sea de una fuente seria. Muchas gracias.